Uno de los temas que estábamos viendo, que se conoció en los últimos días, es las mediciones que hay respecto de la intención de ser reelecto en 2019 de Mauricio Macri. Vimos que hay un estudio de Ricardo Rubier y Asociados, por lo tanto, llamamos a Ricardo para conocerlo de voz de quien llevó adelante este estudio. Ricardo, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Ricardo. Un gusto hablar con usted como siempre. Veíamos que han dado a conocer una encuesta que, según los datos que tengo aquí, dice sobre 1.200 casos. ¿Y ustedes qué era lo que le consultaban? Si Macri va a la reelección, si lo votarían. ¿Cómo fue la encuesta? Bueno, nosotros somos conscientes de que falta todavía mucho tiempo, faltan muchas cosas como para ir definiendo. De todas maneras, nosotros hicimos esa pregunta en la medición de febrero porque queríamos ver, ante la caída de la imagen del presidente durante diciembre, enero, también febrero se mantuvo esa caída, aunque en la imagen personal fue algo menor que en la imagen de la gestión. Queríamos ver el peso que tenía la candidatura de Macri hoy en la sociedad. Ese era el sentido de la pregunta. No tenemos nombres alternativos de la oposición para competir con la reelección del presidente, entonces quisimos ver cuánto medía ese nombre, digamos. Y bueno, lo que salió de la encuesta nacional de 1.200 casos es esa situación donde casi un 30% de la ciudadanía estaría dispuesto a volver a votarlo, o sea, pues estaría la gran mayoría es los que ya lo votaron y estarían dispuestos a volver a votarlo, y un 40% que nos contestó que preferiría votar un candidato opositor, y hay un 25% que dice que no sabe, o no, que todavía no está indeciso, que no sabe qué va a hacer. Así que era eso lo que nosotros hicimos, queríamos ver ese peso electoral hoy en las actuales circunstancias, ¿no? Claro. Número importante, ¿no? Un 40% que optaría por un candidato opositor, aunque no está claro quién podría ser un candidato opositor, ¿no? Sí, aunque todavía no sabemos quién es el candidato opositor. El resultado para nosotros da lo siguiente, nuestra lectura, porque el número es parecido a las PASO, lo que tuvo Macri en las PASO del 2015. Para nosotros la lectura son varias. Una es que, primero, que una candidatura de Macri no tendría hoy, todavía falta mucho, pero no tendría hoy un número arrasador, abrumador, que mostraría una popularidad grande, enorme, como que aseguraría, faltando lo que falta para el 19, por lo menos un resultado muy favorable. Sí. Por otro lado, la segunda lectura que nosotros hacemos es que el 30%, un número parecido a las PASO del 2015, es un número de piso, que no es malo para el gobierno, a pesar de no ser un número abrumador, ni ser un número negativo que vaya preanunciando un resultado muy adverso en el 2019. O sea, son dos lecturas, ¿no? Sí, son dos lecturas. El candidato opositor o los candidatos opositores tienen más votos que el propio presidente, pero también hay que decir, la oposición son varios candidatos, seguramente que se van a presentar en el 19. Claro. Además tenemos divide, ese 40% se divide. Hay que proyectar los indecisos. Bueno, eso. Vamos a ir viendo de a poco cómo los indecisos van a ir tomando posición. Todavía vuelvo a decir, falta mucho, como para tener un resultado. Queríamos ver cuánto pesa un 30%, es minoritario, pero no es un número menor, digamos, ¿no? Claro. Hace unos días hablábamos con un colega suyo y nos decía que es el peor momento en cuanto a popularidad de Mauricio Macri, ¿no? ¿Usted coincide con esto? Sí, es el peor momento. Sí, yo coincido.
es el peor momento. Para nosotros la ley previsional fue claramente negativa en diciembre, después vino el tarifazo, después vino el tema Tiasca. La población quería otra cosa con el tema Tiasca, quería que no se aprobara la ley previsional, se aprobó, quería que Tiasca renunciara, no renunció. O sea, empieza a verse contradicciones entre lo que es una gran mayoría de la opinión pública y lo que es el gobierno. Entonces, bueno, eso explica la caída de la popularidad, ¿no? Y también el tema de no resolver la inflación, ¿no? Siendo que me imagino que debe tener su peso. Y la inflación, exactamente, ya hay que mencionarlo, sí. La inflación también es un factor que indudablemente es negativo respecto a un gobierno que en el 2016, en los primeros meses, prometía un mejoramiento en el segundo semestre, acordémonos, y el gobierno lo que fue haciendo fue corriendo las fechas, ¿no? Sí, sí. Y en este momento que exhibe algunos indicadores positivos, otros indicadores claramente negativos, bueno, esa positividad de algunos indicadores no alcanza para cambiar el humor colectivo, ¿no? Evidentemente, y también pensaba, ¿no?, sobre todo que este gobierno, caracterizado por muchos empresarios y CEOs de grandes empresas, que decía que el tema de la inflación era fácil de resolver, ¿no? Que ellos decían simplemente que notaban mucha inoperancia para resolver un tema que no era tan complicado. Sí, bueno, eso es indudablemente, eso y otras expresiones, vuelvo a decir lo que dije del segundo semestre, eso y otras expresiones han mostrado una suerte torpeza o una suerte de error en la dirección, en la conducción del Estado, que bueno, durante un tiempo la población perdona, vamos a ponerlo así entre comillas, considera, pero cuando una vez que se repiten y en el tiempo, con el desgaste propio del vínculo que se produce en la comunicación entre gobierno y sociedad, bueno, es natural que le ocurre a todos los gobiernos, bueno, con el tiempo esto se va deteriorando, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Rubié, de Ricardo Rubié y Asociados. Ricardo, ¿midieron algo más? Ustedes hablábamos de figuras de la oposición. ¿Midieron alguna figura de la oposición? Nosotros medimos la figura de Cristina Fernández de Kirchner, medimos otra figura de oposición. Lo que dimos en la cancillería es la figura de Cristina, como considerando que es la política opositora que tiene mayor cantidad de votos. Bueno, lo que hemos observado en las últimas semanas es un leve mejoramiento de la imagen de Cristina, ¿no? Mejoramiento, leve mejoramiento. Sí, un mejoramiento. Ha crecido la imagen positiva, ha bajado la imagen negativa, pero todavía en valores donde el negativo está por arriba del positivo, y vuelvo a decirlo, cuando digo leve es porque hemos visto un movimiento que se produjo entre diciembre y la fecha actual que muestra estos números que no se producen en forma abrupta, pero sí se produce en forma paulatina. Habrá que ver en la medición de marzo cómo encontramos la situación, ¿no? Bien, Ricardo, como siempre es un gusto hablar con usted y le agradecemos que nos atienda, ¿eh? Que le vaya muy bien. Hasta luego. Ricardo Rubié, de Rubié y Asociados. Bueno, mediciones, números, para sacar conclusiones. Esta gente se dedica a hacer estos estudios, a medir. En este caso consultaron 1.200 personas en todo el país, hicieron una muestra que da que un 40% de la gente votaría a un candidato opositor en el caso de que hubiese una presentación del presidente Macri a una reelección en 2019, algo que parece bastante posible, ¿no? Y además Macri obtiene un apoyo de casi el 30%, o sea, casi un 30% de la gente lo volvería a votar, algo que se juzga como bastante positivo, teniendo en cuenta que está en el peor momento de popularidad el gobierno. Y por otra parte también poniendo énfasis en que un 25% de la gente dice no sabe a quién votaría en ese caso. Por lo tanto, habría que hacer
una distribución de esos indecisos y bueno, no le darían tan mal los números a Mauricio Macri a esta altura de los acontecimientos, aunque ha disminuido evidentemente su nivel de popularidad y el apoyo de gente que, como decía Ricardo Rubí, haciendo una interpretación, por supuesto que uno puede compartir o no, mucha gente se está sintiendo defraudado por algunas cosas que no se alcanzaron y por otras que se prometieron y no